¿Cómo les va? A las 10:05, muy buen día. En una jornada que, por suerte, aquí en Buenos Aires empieza a parecerse al otoño o algo de eso. Pensamos esto. El escenario en general ofrece solo incertidumbre porque la política parece no tener respuestas. Pero también es seguro que, al repasar los hechos más destacados de la política, no se registra novedad alguna. En otras palabras, nos parece, hay información agregada y en el mejor de los casos, con más o mejores detalles, información sobre noticias que ya conocía cualquiera que no viva en un frasco. ¿Cuál es la novedad de un índice de pobreza aumentado en la población económicamente activa que alcanza a 18.100.000 personas? ¿Cuál es la novedad de que prácticamente se mantuvo e incluso bajó alguna décima la cifra de indigentes respecto del segundo semestre del año pasado, gracias al asistencialismo estatal que tanto inconsciente quisiera borrar de un plumazo? ¿Cuál es la novedad de que crece la economía y baja el desempleo mientras hay cada vez más pobres, de la mano de una aceleración inflacionaria casi descontrolada? ¿Cuál es la novedad de que, lejísimos de la pauta del gobierno, las empresas productoras de alimentos e insumos de la canasta básica, Ledesma, Arcor, Milcaut, Mondelez, Las Harineras, Surruta, presenten listas de aumentos de entre 25 y 40%? Cuando esas mismas empresas venían de acordar un porcentual del 3,2 con el gobierno. ¿Cuál es la novedad de que el Estado no tiene la menor idea de cómo ser efectivo en la supervisión de lo que pasa por fuera de los hipermercados, en los barrios, en los chinos, en los comercios de la otra cuadra, donde se concentra alrededor del 60% del consumo o más? ¿Y dónde está la novedad de que se bajó Macri? Que quien disfrazó de generoso renunciamiento patriótico lo obvio de una impopularidad que ya lo sacó de la cancha hace rato. De paso, lean una magnífica semblanza que traza hoy Ernesto Tiefenberg en una columna de página 12 acerca del personaje este. ¿Y dónde estará la novedad de que Cristina no será candidata a absolutamente nada? ¿Y qué tiene de novedoso que el presidente salió de reunirse con Biden mentando que hablaron del cambio climático, los legados recibidos, la aportación libre de armas o lo imperioso de la paz en Europa, cuando apenas interesa si el fondo, que es Estados Unidos, apuesta a evitar un incendio argento o todo lo contrario, para que las multinacionales se hagan una fiesta comprando las empresas de un país en remate? ¿Cuál de las dos es? No se sabe. Por lo pronto el fondo, y esto es de estas horas, aprobó pautas de revisión de un acuerdo imposible de pagar a mediano y largo plazo, inclusive al corto, como se sabía desde el momento en que se firmó esa ficción muy necesaria para evitar un golpe financiero, y como probablemente o como seguramente al fondo tampoco le convenga un incendio argentino en términos
institucionales, no hablamos de Wall Street, hablamos del fondo, bueno, alargó la soga al cuello. ¿O qué tiene de novedoso que el propio Vasco de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, haya admitido que el gobierno lleva adelante una pelea textual minuto a minuto para evitar una devaluación brusca? La economía es la madre, el padre y toda la familia de la principal de las batallas, y estamos hablando del piso de tácticas y estrategias electorales del oficialismo antes de que en agosto u octubre pueda sufrir una catástrofe. Y antes aún hablamos de las preocupaciones y sufrimientos populares, ¿no? Digamos algo con todo respeto por la trascendencia que portan y lamentando muy profundamente que sea así. Lamentándolo profundamente. Temas como el lawfare, la putrefacción judicial, la persecución en particular contra Cristina, la andanada de operetas de los medios de comunicación dominantes, incluso la pretensión de restituir una ley de medios extraordinaria en su espíritu y letra democratizadores, pero tecnológicamente anquilosada. Los intereses geopolíticos que se juegan en cada acción de este gobierno, al que si algo no puede reclamársele es carecer de búsqueda de equilibrio en materia de relaciones internacionales. Ese paquete temático le importa a una ínfima minoría de argentinos. Con una inflación en el 100% anual, sin crédito de virtualmente ninguna naturaleza, crédito para la gente del común, para la sociedad, no estamos hablando de organismos internacionales, acorralado el país por esa tenaza siniestra del Fondo Monetario, que repetimos, desde el primer momento se supo objeto de renegociación, cuantas veces fuera menester. Asfixiadas las reservas monetarias entre la herencia macrista, la pandemia, la guerra y ahora la sequía, más por cierto, todas las impericias y ausencia de voluntad que se quieran o deban adjudicar a la coalición gobernante, en cabeza o proporciones del o los Fernández que cada quien quiera. 2 puntos. O pasa algo positivo con la economía, siquiera en lo gestual de la política, o la economía se llevará puesto al gobierno sin que pueda impedirlo Fernández alguno, ni conejo de la galera de los que van agotándosele a Massa, ni algún tapado de candidato que no existe, ni alguna fórmula convenida entre kirchneristas duros y peronistas anti-K o federales o provinciales o provincianos o blancos o lo que fuese. Ahora bien, eso, ¿con qué fuerza política se hace? ¿Con qué vigor de fuerza política se hace? Es una pregunta, ¿no es así? Una pregunta que debería ser suficiente por sí sola, sin necesidad de remarcarla. Pero ocurre que, en sentido exactamente inverso a sus probabilidades de respuesta concreta, sobran los poetas del facilismo, que son los capaces de arreglar las cosas mediante unas varias oraciones incendiarias, del tipo de aplicación de la ley de abastecimiento en un santiamén, con una fortaleza del Estado que no se sabe ejecutivamente con quiénes se implementaría, ni menos que menos con cuál aguante de la sociedad de los argentinos a la primera dificultad de falta de productos básicos de la canasta familiar como efecto de la capacidad extorsiva de las corporaciones productoras. Entonces,
siempre hemos señalado que mucho más importante que tener respuestas es acertarle las preguntas. Entonces, sí, resumiendo en una forma simple, que pretende no ser simplota, le queda al gobierno y a su tan adelgazado frente, seamos suaves, alguna posibilidad o probabilidad que no sea Cristina ratificando lo que ya comunicó con todas las letras y énfasis, el presidente avisando su decisión de bajarse de una vez, por más que se comprenda que a nadie le gusta parecer un pato rengo, pero bajándose, habilitando, que es el garante de la unidad en la interna. Y la interna resolviéndose en las PASO, o mejor, quizás arreglando alguna fórmula de consenso, muy difícil, pero bueno, que presente un horizonte de la economía con tales y cuales medidas que generen una expectativa de seguridad acerca de para dónde se quiere ir. Una cosa es que todavía quede tiempo formal para decidirse, y otra diferente, o derecho viejo distinta, es que la oposición sigue acomodando sus melones, mientras el gobierno, o el frente, o lo que quede de ambos, continúa ofreciendo una imagen patética. Entre sí será Massa, renunciado a ministro para ir a presidente, inflación estabilizada mediante, y Kicillof en la provincia. Esto último es, al parecer, lo único seguro, aunque en política nunca debe decirse algo de este tipo. O si será Scioli con De Pedro o algún otro presunto proyecto electoral consensuado. Pero muestren algo. Algo que muestre que están todos verdaderamente frenteados, en que la ruta es esta, caído el acuerdo con el fondo, en que se convoca a movilizar en respaldo de tales y cuales disposiciones de emergencia, que por supuesto incluirán o llevarán a la cabeza a la macro, pero además, piensa uno, ¿no? Medidas de defensa y producción en la economía de cercanía, en el uso de la tierra, en aprovechamiento y respaldo en los actores sociales justamente movilizadores. Podrá ser una utopía modesta, pero asoma como la exclusiva o la más importante, mientras algunos siguen jugando al testimonialismo contestatario que no resuelve nunca nada.